Telde, DUET, Teleeducar el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de nuestra Universidad a las Peruanas. El doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, tutor del Diplomado Virtual en Gestión Pública, organiza y conduce la Universidad a las Peruanas, DUET, en convenio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. El curso de Planeamiento Estratégico para Instituciones Públicas desarrolla en esta tercera semana una tercera parte a la vez del primer módulo. El módulo consta de 4 unidades y la tercera unidad que vamos a desarrollar hoy día trata sobre proceso de planeamiento estratégico, aspectos principales de las directivas para formulación de planes estratégicos institucionales que incluye las declaraciones de misión, visión y valores. El semanal de esta tercera unidad involucra el proceso de planeamiento estratégico, misión, visión, valores, el análisis FODA y concluye con los aspectos principales de las directivas para la formulación de los planes estratégicos institucionales. En esta conferencia virtual el proceso del planeamiento estratégico. Y de esto, el proceso es una serie de etapas que nos conduce tanto a las instituciones como al país en general a determinadas metas en un horizonte temporal que normalmente es en el mediano o plazo o en el mediano y en el largo plazo. Considerado oportuno, toda vez que los planificadores debemos tener una visión muy clara hacia el futuro y un conocimiento muy consistente para poder nosotros ingresar en este ámbito, una cita de Carlos Matus Romo, aquel insigne ya desaparecido consultor de IPES-CEPAL de las Naciones Unidas, con sede en Chile, que desde los años 70 nos enseñó a muchos a planificar desde la perspectiva del Estado, pero con una visión de empresa, porque el Estado al final debemos gestionarlo como empresa. No hay que tener miedo a separar de la diametral el ámbito del Estado de la empresa. Al final, las empresas están bajo el ámbito del Estado y el Estado tiene que funcionar en función también a cómo es la dinámica de las empresas en un siglo como el nuestro, con cambios tan profundos como lo hemos venido viendo en sesiones precedentes. Entonces, ¿qué nos dice Carlos Matus Romo? Nos dice, no pueden aprender porque no saben, pero la política ignora esa carencia porque asumen que saben de lo que no saben. Después de, dice Carlos Matus, es su especialidad. Entonces, con esta frase, con esta reflexión motivadora, que no la doy al final, sino al inicio, vamos a continuar esta tercera reunión virtual. El planeamiento. ¿Cuál es la función del planeamiento? Es vincular todas aquellas demandas sociales que eran, evidentemente, la población con restricción de factores, recursos que tiene el Estado para atender estas demandas sociales. El que podamos encontrar a partir de la planificación del país nos va a conducir a un estado de eficacia del quehacer estatal o a un sentido de eficacia, a ese sentido de parte de la percepción de los pobladores del país. Entonces, podemos ser eficaces en el quehacer estatal o ineficaces en el quehacer estatal, dependiendo de cómo planifiquemos y qué calidad de planificación tengamos. No podemos desarticular la planificación gubernamental, la planificación del Estado, de la planificación y de los estilos, incluso de la planificación privada, de la planificación empresarial. Y eso lo digo por lo siguiente. El ámbito estatal, en todo orden de cosas, es muy normativo. Y esa normatividad, en lo clásico, en lo tradicional, en esa mente muy a veces obtusa de los funcionarios o de algunos funcionarios, da mucha rigidez. Sin embargo, la acción en general indica flexibilidad, no rigidez. La empresa privada, la empresa, digamos, por oposición no pública, se caracteriza precisamente por esa flexibilidad y el Estado tenemos que manejarlo en esa perspectiva, en la perspectiva flexible. Estamos en un mundo muy cambiante, no podemos ser rígidos. Las normas nos dan cierta rigidez y en algunos casos mucha rigidez,
Pero si nosotros planificamos solamente pensando en la norma, obviamente vamos a planificar bien. Y si eso le sumamos que no conocemos que estamos planificando, no solamente una técnica o una palabra de más o de menos, sino no sabemos planificar, no tenemos esa visión futura de lo que debe ser el país a partir de nuestras instituciones. Estamos planificando, así sean las más pequeñas, en un nivel local, en un nivel regional o en el nivel, ¿no? En el macro nivel nacional. Efectivamente no vamos a poder planificar de una manera efectiva y no vamos a poder lograr esa articulación que existe y que debe existir, que debemos buscar entre las demandas sociales y las restricciones que tenemos nosotros para poder atender esas demandas sociales. ¿Cuáles son las etapas de un plan estratégico? Comenzamos con la parte filosófica, con el pensamiento que los tenemos las personas, lo tienen las empresas y lo tiene el Estado. Es la visión, el sueño, aunque hay algunos se oponen a esta idea de que la visión sea un gran sueño. No es un sueño que estemos dormidos y que no veamos el futuro, no nos fijemos en algunos puntos, en algunos puertos en el futuro donde llegar, cuando estos sean realizables. La misión o gran conjunto, la suma de metas para el país y en todos los niveles de desagregación que tiene el planeamiento estratégico, valores, obviamente. El mundo se gestiona con personas y las personas tenemos que tener un conjunto de valores que se transmiten a la empresa y se transmiten al Estado. No olvidemos que debe estar articulado. Entonces, esta primera etapa del plan estratégico es lo conceptual, es lo filosófico, es el pensamiento que debemos transmitir en este plan y que no es más que la expresión o la interpretación del pensamiento nacional, ¿verdad? O por lo menos aspiración de ese pensamiento nacional. Es externo. Tenemos que actualizar al país respecto a las fuerzas del entorno. Los entornos más proximales, ¿no? Y los entornos más distales. La globalización, por ejemplo, es un fenómeno en el universo, entre comillas, que conocemos. Ella a todos. Antes había en alguna de las potencias alguna crisis de algún tipo social, económica, política, podía afectarnos a nosotros, pero a veces no de una manera tan impactante. Ahora una crisis como que ya hemos conversado en otra oportunidad, que se presenta en Estados Unidos o en Grecia, nos afecta a todos. Entonces, el análisis externo, este análisis que debe contextualizar al país respecto a todo el entorno, uno de los análisis más importantes. Permítanme que ver esa conexión que existe con el interior. Tenemos una serie de fuerzas en el interior del país que tenemos que analizar, ¿no? A veces tomamos prácticas y eso es, así, una aproximación a lo que son los conceptos más altos de calidad. Tenemos que aprender de las buenas prácticas y el Estado tiene que aprender de las prácticas, digamos, privadas sin salirse del marco normativo, porque hay que seguir el marco normativo. El Estado se maneja con normas muy, muy específicas. Si podemos nosotros establecer esa acordancia, rescatando las buenas prácticas del ámbito privado, a mi modo de ver y al modo de ver racional, no hay ninguna incompatibilidad en esa aspiración. Usamos un análisis FODA también para ver fuerzas internas y fuerzas externas, positivas y negativas. Pues se formula objetivos e indicadores. Objetivos estratégicos en el sentido de caminos para llegar a la meta y las estrategias que confluyen en el objetivo para elevar las probabilidades de que podamos lograr esas metas en el ámbito nacional, regional o local. Y los para medir todo aquello que nosotros tratamos de alcanzar. Formas políticas y de manera nosotros tenemos el estratégico a nivel del proceso, de su proceso, y podemos aplicarlo ya para alcanzar algunas metas generales y específicas en el mediano, en el largo plazo.